En este archivo les comparto otro ejercicio que les permitirá trabajar su ejercicio número 5 de la misma actividad número 15, que es sobre el tema de equilibrio rotacional. Antes es importante que tengamos en cuenta que dependiendo de cómo se aplica la fuerza hacia un objeto, entonces el momento de torsión podrá ser positivo o negativo. Aquí en la figura podemos ver que, por ejemplo, en esta figura donde se está ejerciendo una fuerza hacia abajo, esta fuerza va a hacer que la llave se mueva, que tenga un desplazamiento circular de derecha a izquierda, es decir, que sea en el sentido de las manecillas del reloj. Siempre que se tenga un movimiento en ese sentido, el momento de torsión se va a considerar negativo, siempre que sea de esa forma. Y en los siguientes casos, en las otras figuras, pueden ustedes apreciar que cuando el movimiento de la fuerza aplicada, provoque un movimiento del objeto en sentido contrario a las manecillas, como se puede apreciar aquí, o en la figura D, o en la figura C, vean que el momento de torsión resulta contrario a la manecilla del reloj. En ese caso siempre se va a considerar el momento de torsión de manera positiva. Bueno, esto es importante para resolver el ejercicio, sobre todo cuando se aplican varias fuerzas a un mismo objeto. Bien, tenemos este problema. Dice, ¿cuál es el momento de torsión resultante respecto al pivote de la figura? El pivote sería este punto central que está aquí. Vemos que el objeto tiene una forma de V y que tiene una articulación aquí en el centro y que por lo tanto pues tiene movimiento, ¿verdad? Entonces nos dice, considere que el peso de la barra curva es insignificante. Pues nosotros sabemos que este objeto está hecho de un material, pero en este caso se va a despreciar el peso de ese material. No se va a considerar. Bueno, y observamos aquí que por este lado, por el lado izquierdo de la figura, se está ejerciendo una fuerza de 80 newtons y en la parte de la derecha se está ejerciendo una fuerza de 200 newtons y que el ángulo que se forma aquí de la fuerza respecto a la línea de acción del objeto es de 40 grados. También nos dice que la longitud de este segmento de la barra es de 40 centímetros y de esta del lado izquierdo es de 60 centímetros. Bueno, con esos datos vamos a proceder a hacer el cálculo. Aquí vemos nosotros, acá en la parte superior está la figura original, aquí la estoy encerrando, esa es la figura original. Entonces, y en la parte de aquí abajo es la misma figura, pero donde se está haciendo ya un análisis que ahorita vamos a comentar. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios donde vienen ya dentro de un mismo cuerpo dos fuerzas que se están aplicando? Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el momento de torsión debido a cada fuerza, es decir, en este caso se va a hacer un cálculo para la fuerza de 80 newtons y otro cálculo para la fuerza de 200 newtons y al final se van a sumar de manera algebraica. ¿Qué quiere decir esto? Que se vamos a respetar los signos de los momentos de torsión. Eso es lo que significa. Bueno, entonces vamos a empezar en este caso por la fuerza que está a la izquierda del objeto, por la de 80 newtons. Pudo haber sido la otra, no importa. En este caso empezamos por la de 80. Entonces, ¿cómo vamos a calcular aquí el momento de torsión? Pues vean ustedes que en este caso la barra respecto a la fuerza, aquí está la barra
y aquí está la fuerza. Vean ustedes que ya de por sí forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, entonces, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del momento de torsión. Y aquí lo vemos nosotros. El momento de torsión pues lo definimos como la fuerza multiplicado por la distancia R. La fuerza en este caso sería de 80 newtons y la distancia R sería la longitud de la barra, que serían 60 centímetros, pero expresado en metros serían 0.6. Entonces aquí está 80 por 0.6. Si hacemos la multiplicación nos va a dar como resultado 48 newton metro. Newton de la fuerza y metro de la distancia. Y esto que sigue, que está aquí en color azul, esto significa, o con esto estamos indicando hacia dónde se va a mover o hacia dónde tendería a moverse esta barra. Como la fuerza, si ven, está hacia abajo a la izquierda, entonces esto tendería a provocar un movimiento que iría en este sentido, que sería contrario a la manecilla del reloj. Eso es lo que significa CMR. Y como vimos antes, un movimiento contrario a la manecilla del reloj pues va a producir un momento de torsión positivo. Esto es importante a la hora final, porque se van a tener que sumar estos momentos de torsión. Entonces, por lo pronto, esta sería mi respuesta para la primera fuerza. Tenemos un momento de torsión positivo de 48 newtons por metro. Enseguida, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la fuerza de 200 newtons, que es la que está acá del lado derecho. En este caso, vemos que la fuerza que es esta de 200 newtons, respecto a la barra, no están a 90 grados, ¿verdad? No están a 90 grados. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, tengo que descomponer esa fuerza. La tengo que descomponer en su componente en X y su componente en Y. ¿Y cuál es la que me va a interesar? Pues me va a interesar esta que está, que va a ser en Y, la que sería perpendicular a la línea de acción de la barra. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese cálculo? Mediante la función seno. Entonces la distancia, que sería R, esta distancia que sería R, ¿sí?, va a ser igual a 40 centímetros, a los 40 centímetros, que hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Es decir, sería 0.4 aquí para que no haya problema, 0.40 por el seno del ángulo, el seno de 40 grados. Si yo hago eso, entonces me da un resultado de 25.71 centímetros, que al pasarlo a metros serían 0.257 metros. Si ustedes hacen la conversión antes, o sea, así como les dije, de 0.40 por seno de 40, pues le va a dar directamente esto acá. Si lo dejan con centímetros, entonces llegarían a esta parte y luego esto hay que expresarlo a metros, dividiéndolo entre 100 o haciendo la conversión como lo aprendimos en el aula. Bien, ya que tengo yo esos dos resultados que serían bueno, más bien ese resultado que sería la distancia R, ahora sí voy a proceder a calcular el momento de torsión. Y el momento de torsión, igual que antes, va a ser la fuerza por la distancia R, que en este caso ya tengo yo aquí que la distancia R será de 0.257 metros o 25.71 centímetros. Y la fuerza, pues es la fuerza de 200 newton. 200 newton. Bueno, esta R que acabo de calcular, en realidad sería esta que está aquí, por eso está la figura, esta distancia. Es decir, no me está interesando esta de aquí, sino esta para que sea perpendicular a la fuerza. Bueno, entonces ya teniendo eso, ahora sí calcula el momento de torsión. Y el momento de torsión pues sería la fuerza, que son los 200 newtons, que lo tenemos aquí indicado de este lado,
por la distancia que sería esto que me obtuve aquí de 0.257 metros. Si yo hago la multiplicación me va a dar un resultado de 51.4 newton por metro. Importante también, vean aquí, ahora, ¿esto de dónde sale? Esto que está en color azul, MR negativo. Bueno, porque si yo me vengo acá, a donde está la fuerza de 200 newtons, y me imagino que estoy realizando esta fuerza, que estoy aplicando esta fuerza, entonces, ¿esta fuerza qué va a hacer? Pues lo que va a tender a hacer es que me va a provocar que esta barra tenga un movimiento así, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario. Y en sentido horario, si se produce un momento de torsión en sentido horario, entonces ese momento de torsión se considera negativo. Por eso aquí el signo menos y por eso también aquí el signo menos. Eso es importante, de otra manera no nos va a salir el resultado correcto. Bien, pues ya tenemos los dos momentos. Ahora, ¿qué sigue? Pues simplemente realizar la suma de esos dos momentos de torsión. Y la suma pues quedaría así, es decir, el momento de torsión resultante sería 48, el primer momento que obtuvimos que fue positivo, menos por este de aquí, 51.4. Eso nos da menos 3.42 newtons, que sería el momento resultante. Es decir, que este momento resultante estaría en el sentido de las manecillas del reloj, así, ¿sí? Hacia la derecha. Y esa sería la respuesta ya final para este problema. Y con este ejercicio ustedes pueden trabajar su ejercicio 5 de la actividad 15.